Ok, muy bien. Entonces, repasando brevemente lo que hiciste en esta práctica. um, Obviamente es difícil decidir a veces, ¿no? Quiero nomás repasar unas cuantas de las preguntas. Número uno es que debemos amar al Señor con todo lo que somos. ¿Es algo temporal o algo permanente? Bueno, a lo mejor todos pusieron permanente, porque eso suena como algo que aplica en cualquier circunstancia. Pero si brincamos hasta el número 10, debemos tomar vino en las bodas. Interesante. ¿Pusiste temporal o permanente? Bueno, es interesante. Muchos están luchando con esa pregunta porque en mi cultura no se debe tomar. Eso no es algo que hacemos. Bueno, ¿qué hacemos en tales circunstancias? Y otra vez, ¿cuál es el razonamiento por decir que el número 10 es temporal, mientras que el número 1 es permanente? ¿Cuál es la razón por hacer esta distinción? Igual con los otros. Y realmente eso es el asunto de esta clase. Porque decimos que no debemos comer carne es ligado directamente a la cultura original y no aplica directamente a nuestros días. Y debemos predicar a Cristo crucificado y eso sí es transcultural. Eso es el asunto que vamos a tocar. Y para eso quiero darte unas sugerencias, unas guías. Son parecidas a la idea de las barandas. No son absolutas reglas siempre, sino que nos dan un poco de dirección, nos proteja otra vez. Entonces, hay 7 que quiero mencionar en esta clase. Número 1, cuando el asunto pertenece al mensaje central bíblico, probablemente sea transcultural. Y quiero aclarar rápidamente que voy a estar usando el término asunto. Eso simplemente es una generalización, puede ser práctica, creencia, doctrina, muchas otras palabras, pero normalmente estamos hablando de ciertas prácticas en particular. Pero he optado por el término asunto por facilidad. Ok, so cuando escuchas asunto, estoy incluyendo varias palabras. So, cuando el asunto pertenece al mensaje central bíblico, probablemente sea transcultural. Cuando el Nuevo Testamento declara que algo es un asunto intrínsecamente moral, probablemente sea transcultural. Número 3, cuando hay un mensaje uniforme en el Nuevo Testamento, probablemente sea transcultural. Número 4, cuando el asunto tiene su raíz en la creación, probablemente sea transcultural. Y eso es decir, en la historia de Adán y Eva, en la creación del mundo, etc. Número 5, cuando había opciones culturales muy limitadas, probablemente el asunto sea ligado a la cultura. Y voy a explicar eso más en detalle también ahorita. Y número 6, cuando la obediencia literal de un asunto rompe con la intención original, probablemente sea ligado a la cultura original. Y después vamos a tener unas consideraciones adicionales para finalizar el estudio. Entonces, el número 1, cuando el asunto pertenece al mensaje bíblico, central bíblico, probablemente sea transcultural. Eso es muy parecido a la idea de las cosas más importantes que hemos tocado en referencia a las barandas. Hay ciertas cosas que están en el centro del círculo, si estamos pensando en las cosas más importantes, las cosas centrales del mensaje bíblico. Cuando estamos pensando en tales cosas, estamos hablando de la salvación. Hay un solo en Efesios 4 y los listados de pecado y otras cosas que son relacionadas con la salvación, las cosas centrales. Cuando están prácticas relacionadas con cosas más importantes, probablemente esos son transculturales y no son ligados directamente a la cultura original. Algo relacionado es cuando un asunto, una práctica, está basado en el carácter de Dios, en la teología, otros van a usar. Por ejemplo, en Mateo 23 menciona las cosas más pesadas
como la justicia, la misericordia. Bueno, cuando hay prácticas directamente mencionadas en el texto sagrado que son basados en el carácter de Dios, probablemente eso sería transcultural y aplicaría en cualquier contexto. Al otro lado, asuntos no centrales, es decir, las cosas que no están parte de la salvación, cosas más importantes, tienen la tendencia de ser más influidos por la cultura. Por ejemplo, de mantener la soltería que se encuentra en 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, que Pablo dice que es mejor de no casarse. Bueno, obviamente es un mandamiento, un comentario por Pablo, el apóstol. Pero sin embargo, no es directamente conectado con el mensaje central de la Biblia. Y por esa razón, probablemente eso es más influida por la cultura de circunstancia específica en que se encuentra Pablo en ese momento. Y por esa razón, tal vez no va a ser algo aplicable en otros contextos. También asuntos no centrales típicamente no se encuentran tantas veces como los asuntos centrales. Otra es la frecuencia del asunto. Prácticamente las cosas más centrales reciben más énfasis en el texto bíblico del Nuevo Testamento. Vas a ver frecuentemente asuntos sobre el bautismo, por ejemplo, porque es algo central. Entonces, esta práctica, obviamente influida por la cultura judía en los mikvah, es decir, los bautisterios de los judíos en el primer siglo, que se puede ver. Obviamente hay elementos culturales del bautismo, pero mientras que es parte del mensaje central de la Biblia, eso sería algo transcultural. Otra vez, todo el mensaje bíblico es influido por la cultura. La cuestión es si eso va a trascender la cultura y sería aplicable en culturas adicionales. Y vamos a ver que, basado en este primer punto, cuando esta parte de la doctrina central probablemente se quedaría aplicable en nuestras vidas actuales. ¿Okay? Número 2, cuando el Nuevo Testamento declara que algo es un asunto intrínsecamente moral, probablemente sea transcultural. Primeramente, quiero definir ese término, intrínseco. De acuerdo con un diccionario, que es propio o característico de una cosa por sí misma y no por causas exteriores. Sabes que hay ciertas cosas en que la naturaleza de unas prácticas bíblicas son intrínsecamente moral o inmoral, mientras que otras cosas no necesariamente son morales o inmorales en sí. ¿Ok? Por ejemplo, eso tal vez nos ayude a ver un par de ejemplos. Es en 1 Corintios 6, 9 a 10 y Gálatas 5, 19 y adelante, hay listados de pecado. Este pecado es intrínsecamente moral y entonces transcultural. El pecado siempre es pecado. Vamos a leer eso rápidamente. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Voy a estar leyendo aquí en la mano izquierda de la Nueva Versión Internacional. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, adulterios, sodomitas, pervertidos sexuales, ni ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. Entonces, este listado de prácticas, esta parte de que cada uno tiene cierto elemento que es moral intrínsecamente. Si visitas casi cualquier cultura, vas a ver que para robar es mal. Para practicar otras cosas en esta lista es considerado algo malo. Y hay algo intrínsecamente en estas prácticas
que son mal o bien en otros temas. So, cuando el asunto es intrínsecamente en sí mismo algo moral, probablemente es transcultural. Al otro lado, prácticas, por ejemplo, como lavarse los pies, usar un velo por las damas, no son intrínsecamente moral o inmoral. Que no hay nada moral en la práctica de lavarse los pies. Y un autor, Zukrowski, ofrece una ayuda, creo. Tal vez debemos preguntar a nosotros mismos, ¿habría sido un problema este asunto si la Biblia no lo hubiera mencionado? En mi caso, la idea de que uno debe o no debe usar un velo, yo nunca pensaría en el uso del velo como algo bueno o malo, si la Biblia no hubiera mencionado eso en 1 Corintios 11. Entonces, este hecho de que si no entraría en la mente, probablemente indica que no es intrínsecamente un asunto moral o inmoral. Y entonces, no es necesariamente transcultural. Y eso es el asunto. Cuando es algo que es meramente o es totalmente moral y intrínsecamente moral, probablemente va a ser transcultural también y aplicable en nuestros días. Ok, perdón. Número 3. Cuando hay un mensaje uniforme en el Nuevo Testamento, probablemente sea transcultural. ¿Ok? El Nuevo Testamento siempre habla de la importancia del amor, que no debemos tomar venganza, que el adulterio, homicidio, etcétera, son pecados y muchas otras cosas. Hay un mensaje uniforme. Siempre dice lo mismo. Hay las mismas reglas, las mismas instrucciones, etcétera, en todas las páginas del Nuevo Testamento. Hay uniformidad completa. Y por esa razón, probablemente sería también uniforme en nuestras culturas también. Y entonces sería transcultural. Entonces, cuando hay un mensaje unido, un mensaje continuo, uniforme, estos asuntos probablemente serían transculturales. Por ejemplo, al otro lado tenemos ciertas enseñanzas, doctrinas, prácticas que no es uniforme, aún dentro del propio Nuevo Testamento. Creo que lo hemos tocado en otra ocasión, pero si debemos o no debemos mantener nuestras riquezas. Si soy rico, ¿debo vender todo para seguir a Cristo? Tal como el joven rico mencionado en Lucas 18, o también en otras partes del Nuevo Testamento, porque en este caso el mandamiento fue muy claro: vender todo o darle a los pobres y sígame a mí. ¿Es algo aplicable en cada circunstancia, en cada lugar? Bueno, lo interesante, si leemos primero de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, vemos otras instrucciones a los ricos. Entonces, hay dos instrucciones que no es constante. ¿Qué hacemos en tales casos? Yo creo que eso indica que es un asunto no transcultural, sino es algo ligado a circunstancias. Pero tal vez uno o el otro aplique en ciertas circunstancias. También, yo creo que lo que tenemos del papel de la mujer, yo sé que es bastante controversial a veces, pero si estudias el texto sagrado, el Nuevo Testamento, hay diferentes instrucciones. Por ejemplo, si comparamos, voy a mencionar este pasaje en Hechos 18, 26. Tenemos Priscila y Aquila, que ellos ayudaron o enseñaron, aún menciona eso, corrigieron a otro predicador. Entonces, aparece en Hechos que la dama estaba también involucrada en este proceso de enseñar a un varón.
Y después leemos en 1 Timoteo 2, versículo 12, que la dama no debe enseñar ni tener autoridad sobre un varón. ¿Qué hacemos con eso? Otra vez, yo creo esa diferencia de práctica y enseñanza indica de que tal vez algo cultural está involucrado en este estudio. En tal práctica, tal vez es algo ligado al primer siglo. Y hay otros factores, pero eso te da una idea desde el principio de que cuando hay un mensaje uniforme, probablemente es transcultural y aplicable. Y cuando hay diversidad de instrucciones, probablemente eso es ligado a la cultura original. Algo relacionado también, porque a veces recibieron revelación adicional o subsecuente. Comparamos Mateo 10 y Lucas 22, 36. En Mateo 10, Jesús está enviando a los apóstoles por primera vez para predicar y enseñar. Y él dijo que no deben llevarse dinero con ellos. Pero es interesante cuando él los envía de nuevo en Lucas 22, él menciona directamente que deben llevar una bolsa de dinero. Entonces, ¿está Jesús equivocado por no constante con sí mismo? No, depende de la circunstancia. Y entonces, no debemos mirar Mateo 10, es decir, como un principio eterno, que el misionero no debe llevar otros zapatos o el dinero consigo. Porque no, por medio de la boca de Jesús en Lucas 22, había revelación subsecuente. Y entonces, probablemente en este caso, Mateo 10 no es un mandamiento, una práctica transcultural. ¿Ok? Y eso es otra vez el punto. Finalmente, es aún más probable que un asunto es transcultural cuando hay uniformidad en ambos testamentos. Por ejemplo, el tratamiento de la homosexualidad. Bueno, otra vez, estamos hablando a ese momento sobre asuntos del Nuevo Testamento. Pero cuando agregamos principios que se encuentran en toda la Biblia, de Génesis hasta el Apocalipsis, y si hay uniformidad en todo, eso lo hace aún más probable que el asunto es transcultural, porque había transferido del antiguo pacto al nuevo. Eso da más peso a la probabilidad que es transcultural. Cuando lees sobre ese tema de la homosexualidad, en Levítico, en Romanos, en Corintios, hay un mensaje uniforme, que Dios está en su contra. Y yo sé que actualmente ese asunto es bastante, hay mucho debate sobre la homosexualidad, si es aplicable, si es aceptable a Dios o no. Y usando los principios que estamos mirando aquí, hay uniformidad en cuanto a la perspectiva de Dios. Yo creo que en este caso también tenemos que poner en práctica este principio cuando estudiamos este tema de la homosexualidad actualmente. Ok, vamos a seguir al número 4. Cuando el asunto tiene su raíz en la creación, probablemente sea transcultural. Y otra vez, la idea es que cuando podemos basar la práctica en la historia de la creación del mundo, en Génesis capítulo 1, 2 y 3. También tal vez podemos incorporar también la caída y unos autores como Webb mencionan la importancia de la caída del varón o del hombre y eso también tiene elementos transculturales. Pero voy a enfocar este punto en lo que está dentro de Génesis 1, 2 básicamente. Como tengo aquí, un mundo pristino, el cual no fue influido por una cultura, puede ofrecernos una base para asuntos transculturales. Porque en ese momento Adán y Eva no tenían cultura necesariamente que desarrolló más tarde en la historia. Entonces es interesante que Jesús y Pablo ambos utilizaban la creación, ese momento en tiempo, como la base de ciertos argumentos.
En el caso de Jesús, en Mateo 19, él está hablando del matrimonio y que no se debe divorciarse. Y es basado en Génesis capítulo 2. Y en Pablo, en 1 Corintios 11, versículo 8, y 1 Timoteo 2:13, él utiliza la primogenitura del varón, la idea que él fue creado primero, como la base de que el liderazgo espiritual de la familia debe caer en el varón. Y eso es el argumento de Pablo en ambos textos. Entonces, él establece su punto en una circunstancia antes de la cultura desarrolló esencialmente. Entonces, cuando hay prácticas basadas en las raíces de la creación del mundo, probablemente son transculturales. Otra vez, tenemos, no es la misma circunstancia que no es absolutamente, pero más probable, que es algo transcultural. Número 5. Cuando había opciones culturales muy limitadas, probablemente el asunto sea ligado a la cultura. Ok, yo quiero desarrollar eso un poquito, porque eso tal vez suene un poco curioso, pero el grado de que el autor está de acuerdo con la cultura en que se encuentra, en general, cuando había solamente una opción o una sola opinión, aumenta la posibilidad que el asunto es influido por la cultura. Okay? Si el autor tenía básicamente una opción como pensar en este contexto en que se encuentra, es más probable que es influido por la cultura. Al otro lado, si el autor tenía varias opciones o opiniones y él selecciona una opción en particular, eso aumenta la posibilidad que el asunto es transcultural. Yo estoy sacando eso directamente de Fee y Stuart. Yo creo que ellos lo desarrollaron. Yo creo que es algo muy beneficioso y puedes consultar a su libro para más información. Pero quiero darte un par de ejemplos para explicarme con más detalle. En el primer siglo, cuando leemos en Efesios, Colosenses, Filemón, Timoteo, todos mencionan la esclavitud. Y mi pregunta para nosotros ¿es la esclavitud algo transcultural que debemos practicar hoy en día? Bueno, creo que actualmente vamos a rechazar esa idea, que no debemos practicar la esclavitud. Mi pregunta es ¿por qué? Yo no creo que tampoco debemos practicar, pero quiero ver por qué llegamos a esta conclusión. Y creo que Fee y Stuart en su libro desarrollan ese principio que estamos tocando. En el primer siglo, Pablo y los otros autores no pueden aún realmente imaginar un mundo sin la esclavitud. No existía en el mundo greco-romano esta opción, esencialmente. La esclavitud simplemente fue parte de todo. Aún tratando de imaginar un mundo sin esclavos, no fue posible para la mayoría. Entonces, el hecho de que Pablo estuvo de acuerdo con la cultura en que se encuentra y no trae otra enseñanza, probablemente indica de que la esclavitud es algo cultural, algo ligado a esa cultura. Él estuvo simplemente de acuerdo con la cultura en que se encuentra. También, en cuanto otra vez al papel de mujer, cuando consideramos eso, obviamente, en el primer siglo había la idea que el hombre, el varón, está más poderoso, también está la autoridad en la casa y en la sociedad. Si quieres estudiar entre la cultura romana, también griega, judía, todo indica que el varón fue la autoridad
punto. Y muchas veces las damas no aún tenían la capacidad de ser educadas, no pueden básicamente salir de la casa, aún en ciertas culturas. Entonces, y eso fue la cultura dominante, no en el sentido de dominar a las damas, sino completa del mundo. Y para un varón viviendo en el primer siglo, como Pablo o Pedro o cualquier otra persona, eso sería lo normal. Eso es simplemente como es. Y es muy difícil pensar más allá de esa cultura, porque había una sola opción, que el varón es la autoridad y la dama no. La idea de igualdad tampoco no existía en el primer siglo. Entonces, el hecho de que había una sola opción, y Pablo concuerda con esta opción, posiblemente indica que es cultural. No necesariamente, absolutamente, pero muy probable es cultural porque no pueden romper con la cultura y no había otra opción. Al otro lado, vamos a considerar el caso de la homosexualidad. En el primer siglo, culturalmente hablando, la homosexualidad tenía dos opiniones, dos ideas. Unos dijeron que la homosexualidad es perfectamente algo que debemos practicar. Otro es no dentro de los cristianos, de los discípulos, sino entre la cultura greco-romana. Muchos practicaron la homosexualidad en diferentes formas. Entonces Pablo tenía a un lado, que es perfectamente bien esta práctica, algo bueno. Pero culturalmente también había otros que dijeron que no es aplicable, no es algo que es bueno. Entonces Pablo tenía en sus manos las dos opciones. Él podía optar por continuar con la homosexualidad o no. O decir que está bien continuar con homosexualidad o no. Culturalmente hablando, había diferentes opciones disponibles. Pero lo interesante en este caso es que Pablo siempre seleccionó de no practicar o predicar que está bien practicar la homosexualidad. Él fue constante en eso. Entonces, el hecho de que había dos o más posibilidades y él seleccionó una opción entre las opciones disponibles, probablemente indica de que eso es transcultural. Entonces, actualmente también yo creo que la homosexualidad tampoco es una opción viable, que no agrada a Dios. Cuando lees en Romanos 1, 26 y 27 y en 1 Corintios 6, 9 a 10, Pablo es claro que esa práctica no agrada a Dios. Y aunque muchos de la cultura circundante dijeron que está perfectamente bien practicar la homosexualidad. Entonces, en este caso, el cristianismo está transformando o tratando de transformar la cultura en que se encuentra. Y si aplicamos eso a nuestros días, nuestro trabajo continúa, que tenemos que también seguir transformando a nuestra cultura. Entonces, otro es, el principio que quiero establecer no es solamente en cuanto a esos tres asuntos, sino conceptualmente, cuando hay una sola opción viable, posible, muy probablemente eso es influido por la cultura. Cuando hay más que una sola opción y el autor selecciona una opción, eso indica más probablemente es algo transcultural. Quiero también poner eso también aquí, yo creo que se cabe aquí. Cuando un componente del texto está en contra de la cultura original en que se encuentra, probablemente es transcultural. ¿Okay? Si el autor bíblico está en contra de la cultura en general, eso probablemente indica que esa práctica, este asunto es transcultural. Al otro lado, cuando el componente del texto concuerda con la cultura del mundo antiguo, frecuentemente es solamente un asunto cultural y no necesariamente aplicable a nuestros días. ¿Ok? Bueno,
Continuaremos con el sexto. Cuando la obediencia literal de un asunto, una práctica, etc., rompe con la intención original, probablemente sea ligado a la cultura original. Entonces, otra vez, la idea es de que ciertas prácticas que se encuentran en el texto sagrado no nos permite cumplir la intención original actualmente. Entonces, si mi obediencia absoluta, clara, directa de una práctica en el primer siglo anula o cambia el propósito original o la intención del autor con este mandato, probablemente esta práctica sea algo que no pase de una cultura a la otra. Otros ejemplos. El lavamiento de pies. Obviamente, hay ocasiones en que necesitamos lavar los pies de otros, pero como una práctica regular, no es tan necesario hoy en día como antes. Tal vez sí, en ciertos contextos sí, pero en muchas partes del mundo, el lavamiento de pies no tiene sentido. Yo sé que, por ejemplo, en los Estados Unidos, no es algo que practicamos regularmente. Yo lavo mis propios pies, pero de otras personas, en servitud, en servir, eso no es. Y si leemos Juan 13:14, es obvio que Jesús está dando a sus discípulos un mandamiento que deben lavarse los pies uno a los otros. Entonces, es un mandamiento directo de la boca de Jesús. ¿Debemos practicar eso? Bueno, si yo, por ejemplo, estoy con mis hermanos en la congregación y yo empiezo de lavar los pies, ¿estoy cumpliendo con algo igual con la intención que estuvo en el primer siglo? En el contexto original, todos usaron sandalias y cada vez que entraron a la casa de uno tenían pies sucios. Entonces había una necesidad de hacer este tipo de trabajo. Hoy en día no tanto. Frecuentemente tenemos zapatos y no nos ensucian los pies frecuentemente. Entonces, este tipo de práctica no tiene sentido frecuentemente. Y tal vez en estos casos tenemos que cambiar la práctica, pero mantener el principio. Eso es el asunto que voy a repetir un par de veces más, pero cuando esta práctica es temporal o es ligado a la cultura, normalmente hay un principio abajo como la base, y ese principio debemos sacar y poner en práctica con otras prácticas y aplicarlo. Tal vez en nuestros casos, para servir, el principio es servir a los hermanos con las cosas que son feas, que no son agradables. Bueno, tal vez en nuestro caso tenemos que limpiar el baño de la iglesia, del edificio. Nadie quiere hacer eso. Y tal vez el equivalente en servir a mis hermanos es lavar la tina. Entonces hay que adaptar una práctica, pero con el mismo principio. Porque si yo cumplo con el lavar los pies, no cumple con el mismo propósito. Fue muy práctico en el primer siglo. No es tan práctico en nuestros días. ¿Ok? El principio otra vez es cuando pierde la intención original, probablemente necesitamos cambiar la práctica. Igual, cuando tocamos el beso santo. No sé en tu contexto, tal vez siguen practicando eso. Pero yo sé que por lo menos aquí en los Estados Unidos, la cultura anglosajona, cuando nos encontramos en la calle o en la iglesia, vamos a saludarnos, pero no con beso santo. Eso sería un poco curioso entre nosotros. Ha sido así por siglos, ¿no? Entonces, la intención en 1 Corintios 16 y en el primer siglo es un saludo agradable, que demuestra que uno es muy conectado con la otra persona, que respeta a la otra persona, que también que está en una relación con la otra persona.
Si utilizamos esa práctica directa en los Estados Unidos, tiene otro significado. No sería recibido igual como otro tipo de saludos. Entonces, otra vez, el hecho de que mi obediencia directa de una práctica no cumple con la intención del autor original, probablemente eso indica de que es algo ligado a la cultura original. Y tenemos que simplemente sacar el principio y usar otra práctica específica con este mismo principio. ¿Ok? Muy bien. Continuando, consideraciones finales. Y quiero regresar, como siempre, a las barandas que tenemos. Primeramente, todas estas sugerencias hoy están encima de hacer una exégesis esmerada de un texto. Obviamente, hay que hacer el trabajo primero. A veces, unos autores aún notan de que unas diferencias culturales entre el primer siglo y el siglo XXI no son obvios a veces, no son tan claros. Por ejemplo, si estás estudiando Romanos 13 en cuanto a nuestra relación con el gobierno, nuestro contexto actual con democracia no es nada comparable con el emperador y la monarquía del primer siglo. Y eso cambia un poquito la forma en que vamos a aplicar este texto. Si hay leyes malas de los Estados Unidos, debemos luchar por cambiar las leyes, porque es un contexto diferente que se encuentra. Y eso no es obvio tan fácilmente. Hay otros elementos también que podemos considerar en otras prácticas. Aunque es del Antiguo Testamento, voy a mencionar aquí por ilustrar el punto. En Levítico capítulo 19, versículo 28, menciona que no se debe usar tatuajes. Entonces, en el contexto de Israel en el siglo XV antes de Cristo, los tatuajes tenían otro significado. Eso fue usado por medio del estudio de la arqueología, etc. Sabemos que los tatuajes tienen que ver con idolatría frecuentemente y con otras prácticas que Dios no agrada, o no le gustó, perdón. Entonces, la idea de tatuajes, el propósito, la intención, etc., fue muy diferente en el siglo XV antes de Cristo que se encuentra en el siglo XXI. Entonces, cuando estás investigando si, por ejemplo, debes o no debes tener tatuajes, hay que tomar en cuenta y hacer exégesis buena para estar mirando las diferencias no tan fáciles de ver. ¿Ok? Otra vez, una sugerencia importante. La actitud, como hemos mencionado, otra vez, son mis motivos puros por rechazar una práctica y llamarla ligado a la cultura del primer siglo. Eso a veces es difícil. No siempre quiero ser diferente de mi cultura. Y a veces es muy difícil. Pero hay que considerar mis motivos por rechazar o aceptar ciertas cosas. Otras, eso tiene que ver con el corazón. Y lo mencioné antes, pero quiero repetir, hay gran importancia de la comunidad de creyentes y es muy importante considerar otras perspectivas en nuestros días y también ver cómo sobre la historia los creyentes han tratado cualquier tema. Si ellos vieron también que es un asunto de cultura o no, y eso puede apoyarnos bastante. Y quiero enfatizar eso aquí en el fin. Debemos, al final de cuentas, practicar el amor fraternal y abrir líneas de comunicación. Hermanos, en estos asuntos hay mucho debate, ¿ok? Tú sabes. Y obviamente son cosas que debemos tratar con amor. Yo y tú no vamos a llegar a las mismas conclusiones siempre, pero debemos tratarnos uno al otro con el amor fraternal. Y yo quiero enfatizar eso de nuevo. Y eso también sirve como base de diálogos fructíferos. Mantén esta actitud correcta también. Para terminar, quiero repetir ese punto que mencioné anteriormente. Principios versus prácticas específicas.
Aunque tal vez no vamos a practicar el lavamiento de los pies, el beso santo y esclavitud, etc., hay principios atrás de las prácticas individuales que sí son válidos hoy en día. Debemos practicar un abrazo tal vez, en vez de un beso santo, un saludo que es lleno de amor y que está obvio que respeto a esa persona. Entonces hay principios que están atrás de todas las prácticas. Y nosotros debemos reconocer y llevar esa práctica hacia nuestros días y buscar el principio teológico. Y vamos a hablar mucho del principio teológico en las lecciones que vienen. Y cuando encontramos prácticas que no son transculturales, debemos por lo menos aplicar un principio y usar el principio y aplicar ese principio en nuestros días. Al otro lado, quiero decir eso. Si encontramos una circunstancia actual que es muy comparable con la cultura original, debemos aplicar la práctica directamente. Tal vez un ejemplo de eso. En cuanto al velo, tal vez vas a llegar a la conclusión de que el velo para las damas no es aplicable porque varias cosas. Pero si estás dentro de un contexto en que la cultura piensa que es algo que que una mujer debe vestirse y con velo para no ser obstáculo a ellos, tal vez podemos aplicar directamente la misma práctica. Estoy pensando tal vez entre el mundo musulmán. Tal vez sería sabio de interactuar con otras damas musulmanas con velo, simplemente porque es la cultura musulmana. Algo así, por ejemplo. Pero hay muchos otros ejemplos que podemos dar. Bueno, creo que necesitamos cerrar para el día de hoy. Pero quiero otra vez repetir las 7 que hemos mencionado. Y vamos a luchar con eso, realmente. Sería una lucha continua. Pero yo creo que estas 7 guías van a apoyarnos bastante en aplicar la cultura y sacar los principios o las prácticas específicas y aplicarlas en nuestros días. Bueno, finalizar la tarea para esta clase. Basado en 1 de Timoteo 2:9. Vamos a mirar ese pasaje rápidamente y leerlo. 1 de Timoteo 2, versículo 9. Dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ok. Muy directo en cuanto a al mandamiento. Mi pregunta es, ¿se puede llevar oro y perlas? ¿O es prohibido totalmente? ¿Es algo transcultural ese mandamiento o es una circunstancia solamente ligada a la cultura del primer siglo? Entonces, quiero que responde primeramente sí o no. Quiero decir que sí o que no. Y 2, quiero que te defiendes esta conclusión usando las guías y instrucciones de esta lección. También tomando en cuenta el exégesis de ese pasaje, y debes escribir unos párrafos resumiendo ese punto entre media página a una página. Entonces no debes tener un tratado de 50 páginas, porque puedes, yo sé, pero por lo menos quiero que te expliques bien tu postura basado en los argumentos y usando las guías que estudiamos hoy en clase. Bueno, mi amigo, ha sido un placer y espero que tengas muy buen día y espero verte en la próxima lección.